Ya. Y como habíamos visto la clase de lunes, vimos lo que eran los tipos de congruencia y toda esa cosa. Ahora vamos a repasarlo un poco para hacer los ejercicios. Un repaso más cortito. Entonces el primero, ¿cierto? Era ala, ángulo, lado, ángulo, que decía que este ángulo de aquí va a ser igual que este ángulo de aquí, del otro triángulo. Van a compartir un mismo lado. Por ejemplo, este lado vale 3 y este igual vale 3. Y un ángulo beta y un ángulo beta. Lado, ángulo, lado. Este ángulo va a ser, o sea, este lado va a ser igual que en este lado del triángulo. Este lado igual va a ser igual a este lado del triángulo. Y el ángulo que comparten aquí entre los dos lados van a ser lo mismo, alfa y alfa. Y lo segundo, ¿cierto? Sería lado, lado, lado. Que aquí se da en el caso de que tiene, este lado vale 2, aquí también tiene que valer 2. Este lado vale 3, aquí también vale 3. Este lado vale 1 y este también vale 1. O sea, tiene que valer todos otros números, 4 y 4. Pero también se puede dar, por ejemplo, de que aquí puede ser 5, aquí 6 y aquí 3. Y aquí puede estar el 3, el 5 y el 6. ¿Son congruentes o no? No, pues. No. ¿Por qué no? Porque son distintos los, miden distintos los... Sí, son. No, espera. es que los lados dan distintos los números, pues, o sea, cambia el orden, pero no sé si... Es que yo digo que no por las rayitas, porque como Pero no se fijan en la rayita. Ay, solamente los números que les puse. Solo los Es que por números. eso el del triángulo 1 cambia al del triángulo 2, pues, el orden nomás, no sé si... entonces sí son congruentes. Sí, Claro. sí. Ya. Son Lo que pasa es congruentes. que no tengo lápiz para rayar, pero se supone que a mí me enseñaron, no sé quién fue, que esas rayitas, por ejemplo, la B tiene 2 rayitas. ¿Ya? Entonces, ese debería coincidir con la otra, ese que está ahí haciendo, está ahí apuntando. Pero si es lado, no influye eso. ¿O no? Claro. Tiene que, o sea, no se fijan en la rayita en este caso, no las vean. Eso solo si es lado. Aquí, por ejemplo, tiene un lado 5, aquí también tiene lado 5. Entonces, si este tiene lado 5, aquí ponemos sus 2 rayitas y 2 rayitas. Vamos a verlo de nuevo. Luego, este lado es 6 y aquí también tiene un lado 6. Entonces, para identificar que son iguales esos lados, le ponemos una rayita. Luego aquí este lado es 3 y aquí también es 3 y para identificarlo le ponemos una X. Pueden hacerle cualquier marca que ustedes quieran como para reconocer que son iguales. La cosa de lado, lado, lado es que tienen que tener 3 lados iguales que corresponden. De aquí, por ejemplo, aquí tenemos 5, 6 y 3 y aquí está 5, 6 y 3. Corresponden, solamente que ahora hay que asociarlo. Este lado, ¿cierto? Este lado 5 va a ser lo mismo que este lado también. Y ahí vamos a ir armando como lo que es la figura. Tráeme más agüita, por favor. Gracias. Sí, no importa, me tomé el agua caliente. Ya. Y por último está el lado, ángulo mayor. Y ahí son dos triángulos congruentes y tienen dos lados, ¿cierto? Este lado es igual a este lado, marcado por esta rayita. Y este lado es igual a este otro lado, marcado por dos rayitas. Y el ángulo opuesto al mayor de esos lados respectivamente congruente. Entonces aquí, por ejemplo, me dicen que B es menor que C. O sea que este lado B es más chico que este lado C. Ponlo aquí nomás, por favor. Ya, gracias. Entonces, este lado C va a ser más grande y el ángulo que vamos a tener se va a oponer al lado más grande. Entonces se opone a este ángulo, o sea, a este lado que está aquí. Igual a este lado que está aquí. Ya. Y una vez terminado de ver eso, voy a ver si no se corre tanto. Ya. Uy. Entonces le voy a dejar un tiempo para que vean si en el ejemplo 1, ¿cierto? Los triángulos, esos dos triángulos son congruentes.
Wait, voy a mandarlo por internet. Creo que sí. Uno, dos y tres. No, no sé. Lo voy a mandar por internet. Sí. Ay, pero es que tú te ponís Cristi, tonto. Pero, ¿Cómo se llama Cristi? Yo me confundí. Qué bueno, man. Lo voy a alejar un poquito para poder verlo. Qué risa. Puta el mate. Uno, dos y tres. Todas las anteriores. Ya, entonces, ¿qué dicen? Triángulo, el primer par de triángulos, ¿son congruentes o no? Sí. sí. ¿Por No, no sé. qué? Sí, sí. Ya, Porque ¿por tienen qué? todos sus ángulos iguales. Ya. O sea, ¿Y cuál es la propiedad que me dice que, cuál es el postulado de congruencia que me dice ángulo, ángulo, ángulo? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Ah? ¿Congruente es ángulos y lados iguales o no? ¿Congruencia? La congruencia solamente existe de los 4 tipos que les pasé recién. Lado, 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 ángulo, lado, lado, ángulo. lado. Pero para que dos triángulos sean congruentes tienen que tener sus lados y ángulos iguales. No, pues se tiene que cumplir alguno de los 4 postulados, Ah, dependiendo de qué tipo se cumpla. Ujú. Entonces, el primer par de triángulos es congruente. Aló. Sí, ¿Sí? ¿Seguros? sí. ¿Dani, seguro? ¿Qué dices tú? Sí. Ya, ¿Antonia? oye, ya la tengo mala, si me dijiste que no. No, No son No. congruentes. entonces no. Porque ¿qué tenemos aquí? Ángulo 60, ángulo 60, ángulo 100, ya. Sabemos aquí que Ya. todos los 3 ángulos son iguales. Pero ¿cuál postulado me dice que todos los ángulos tienen que ser iguales? Ninguno. Exacto. Solamente está el de lado, Mm, lado, lado. lado. Pero aquí no me dice ningún lado es igual. No me da ni siquiera ninguna medida Mm. o ninguna El otro regla. es, el otro es lado, ángulo, lado. Y ala. Ya. El segundo, ¿cuál era? Ala. Lado, Sí, es ángulo. verdad. Lado, 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 Lal, ángulo, lal, lado. ala y, Lal. a la sí. y el... L. El otro no me acuerdo. Ya. No, no. Este entonces, ¿es congruente o no es Lado, congruente? Sí. 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 Lado, ángulo, lado. ¿Seguro? No, lado, lado, ángulo. Lado, ángulo. Ese es el que Ah, se verdad, sí, oponía sí, sí. al No, ese no mayor. existe. O Sí. sí, ya. Lado, lado, ángulo mayor. Porque tiene que Ah, un sí, lado verdad. 3, y el lado mayor que es 11, el ángulo de aquí se opone, Pues, y es lo mismo. ah, ya. ¿Mm? ¿Qué ángulo? Ah, tiene que ser sí o sí así. Oye, ¿cuál es el más grande? Cállate. Puta, Ya no voy a caer siempre en me tus pilla. juegos de lo siento. No te lo siento. Uy, qué terrible. Ya. En este postulado que es lado, lado, ángulo mayor, recuerden que siempre tienen que saber qué lado es mayor. Si no lo saben, no se puede cumplir, ¿ya? Y el tercero, ¿es congruente o no es congruente? Uy, Ángulo, lado, ángulo. Bien, ángulo, lado, ángulo. Ala. Ala. Por aquí comparte ángulo alfa, ¿cierto? Ángulo alfa. Lado 10, ángulo 40 y ángulo de 40. Entonces estamos listos. Y nos vamos a resolver otros ejercicios más. Ay, espérame, a ver si se puede agrandar más. En la figura adjunta, what the fuck? En la figura adjunta, el segmento AB, este de aquí, bueno, voy a hacerle como una, aquí está. El segmento AB es congruente, o sea, nada que ver. Sí es congruente con el segmento AD.
Esa cosita que ven como dos líneas y una ondita media arriba, significa que sean congruentes, que sean iguales. ¿Y Ya. cuando era similar o algo así? ¿Semejante? Semejante. Semejante. Creo que eran por los Era- ángulos. No, pero era, ¿cómo era el símbolo? ¿Así? No me acuerdo. Es uno, ya como la cosita que tiene arriba nomás. del Creo que igual. sí era así. No me acuerdo la simbología Y, bien. y eso era solo ángulo. Ya. Sí, ángulo. Y el ángulo de AC, que es este de aquí, cállate perro. Este ángulo de aquí va a ser igual al ángulo CAB. ¿Qué criterio permite demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC? O sea, quiere decir